Bueno, ahora vamos a hablar ya de características particulares de la narrativa, ¿sí? Porque lo que vimos antes fue como características generales del movimiento romanticista, pero ahora quiero que veamos cómo esas características y principios también se aplican a la narrativa, que es lo que nos interesa, y que esto además está en la página 281 de su libro. Gente, pasa que en el romanticismo se desarrollaron tipos de novelas, ¿cierto? Que surgen en esta época y que, bueno, se desarrollan después con más eficiencia en las épocas posteriores. Cada uno de estos tipos de novelas fue característica del periodo y además se dan particularidades del movimiento romanticista. La novela histórica. ¿En qué consiste? La novela histórica relata hechos históricos, hechos que ocurrieron. Entonces podemos decir que la novela histórica habla de hechos reales que ocurrieron, ¿cierto? Digamos que son historias basadas en hechos reales. Y además, estas novelas rescatan aspectos de la identidad nacional y del pasado medieval de esa nación. Eh, se intentan plasmar hechos que ocurrieron en esa época y que representaron cambios importantes en esa cultura y que por eso se deja plasmado en una novela para que las personas, luego de leer esta novela, entiendan cuál fue el valor o qué fue lo que les significó para ellos como nación la realización de estos hechos que ocurrieron, hechos históricos. Eh, bueno, y se ve acá lo de la identidad nacional, realce de la cultura local, etcétera. Vemos también que se desarrolla la novela de aprendizaje, que se encarga de relatar tránsitos de personajes a la vida adulta y además se deja entrever los procesos de cambios psicológicos y morales a modo de aprendizaje, como forma de aprendizaje a lo largo de su vida. Este género fue creado en el romanticismo y además se enfoca mucho en la subjetividad del protagonista. Aquí vemos cómo se aplica el principio de la expresión de la interioridad, ¿cierto, profesor? Que usted nos decía que consiste mucho Claro, en expresar los sentimientos, ¿cierto? Cómo se está sintiendo. Bueno, si yo quiero hablar del proceso, de los cambios que yo tuve, ¿cierto? Yo tengo que hablar de eso. Tengo que hablar de mi subjetividad, de mi interioridad, de cómo me siento, de lo que pienso, ¿cierto? Y de cómo voy cambiando en la medida en que voy creciendo, ¿cierto? claro. También vemos que en la novela de aprendizaje se habla de las relaciones que el personaje tiene y también, bueno, y relaciones a veces difíciles, relaciones con sus familiares, con la sociedad, etcétera. Y también cómo se da con su entorno social y cultural. Tenemos la novela fantástica, en donde este fue un género, o sea, un tipo de novela que se desarrolló mucho en el romanticismo porque le recuerdo que este movimiento propone mucho o insta a los artistas a que sean originales, ¿cierto? Profesor, usted nos decía que apela, bueno, a propósito de los cambios que estaban ocurriendo, también se da ese afán en el artista de cambiar, ¿cierto? De cambiar las tradiciones porque estamos en un momento de cambio, entonces hay que cambiar las técnicas, hay que hacer cosas nuevas. Y dentro de eso también se proponen nuevas formas, se hablan de hechos fantásticos que no son reales. Las personas que escriben novelas fantásticas tienen que ser muy creativas y además de eventos sobrenaturales. Acá, además, surge de las tradiciones de los pueblos. Acá también se habla mucho del realce de la cultura local, porque muchos de estos hechos fantásticos están inspirados también en las leyendas de las naciones, ¿cierto? Por ejemplo, en Alemania se menciona mucho a los dioses vikingos, por ejemplo. Esas son las tradiciones de los ancestros de este pueblo, ¿cierto? Y además los artistas le ponen su propia imprenta personal, con su propia imaginación, y le ponen más detalle, obviamente. Los personajes suelen ser heroicos, por ejemplo. Y tenemos también esto otro que es la novela gótica, que es un género que también se desarrolla mucho en el romanticismo. La novela gótica es la novela de terror donde se muestran también hechos sobrenaturales. Lo que hace la novela gótica es mostrar el lado siniestro de la realidad. Y aquí también se aplica mucho esto de la evasión de la realidad.
lo que hacían los escritores románticos con la novela gótica era proponer un lado siniestro de la realidad, así como que, digamos que había una realidad que estaban viviendo, que, por ejemplo, imaginémonos un escenario donde está en pleno apogeo de la peste negra, digámoslo así, donde había muchas personas muriendo, etcétera. Esa es una imagen que queda, y esa es una imagen que el autor romántico, digamos que como que la exagera, ¿cierto? Mostrando un lado mucho más siniestro. De ahí es donde sale esto de la muerte, ¿cierto? Y del miedo de las personas, las pesadillas, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con el lado siniestro. También se basa en las tradiciones populares, ¿cierto? Por ejemplo, en leyendas de fantasmas o de monstruos. También predominan mucho los pasajes sombríos, personajes extraños o insólitos, ¿sí? Eso es, digamos, en general cómo se aplican las las características del romanticismo en la narrativa y también los principios de estos. Espero que les haya quedado claro. Si no, obviamente, siempre tienen la posibilidad de contactarnos a mí o al profesor para explicarles quizá con más detalles cada una de estas novelas que surgieron, ¿sí? Ahora, con el profesor les vamos a proponer una actividad que es la siguiente. Profesor, si usted quisiera quizá anunciarla. Claro. Ahora, niños, niñas, vamos a presentar la actividad que consiste en ver un pequeño video, ¿cierto? Un cortometraje, para luego vamos a darle unas preguntas que ahí se asocian al texto y después las vamos a mostrar las preguntas, ¿ya? Exacto. El video se llama El retrato oval de Edgar Allan Poe, que después le vamos a juntar aquí el video y el link para que lo vean, ¿ya? Ahora le vamos a presentar las preguntas. Ok, sí. Queremos que tengan primero en cuenta las preguntas para que cuando vean el video ustedes sepan al tiro qué es lo que queremos que identifiquen para que nos respondan. Primero, ¿qué tipo de narrador estuvo presente en el cortometraje anterior? Esto es de acuerdo a los contenidos que ya pasamos, ¿cierto? Que está en la guía de síntesis y también en los videos tutoriales antiguos. Si no lo recuerdan, pueden volver a revisarlos. Y si no es suficiente, nos contactan a mí o al profesor para responderles. Entonces, primera pregunta, como les decía, tienen que identificar el tipo de narrador y también decir cómo ustedes se dieron cuenta de que era ese tipo de narrador, ¿sí? Claro. La pregunta número 2 dice: ¿cuál de los tres principios del romanticismo se presentó en el cortometraje anterior? Explica. Recuerden que podía ser expresión de la interioridad, afán de libertad o realce de la cultura local. Es importante que recuerden que puede presentarse más de uno, solo uno o los tres. Eso ustedes tienen que identificarlo, ¿ya? Ahí eso igual sale explicado en el video. Exacto. Pregunta 3. ¿De qué manera se presentan las características de la novela gótica en el cortometraje? Bueno, aquí yo les adelanto que el cortometraje que van a ver pertenece al género de novela gótica. Es un cortometraje inspirado en un relato de Edgar Allan Poe, que es un autor romanticista que desarrolla mucho esto. Novelas de terror, historias con personajes extraños, sobrenaturales, etc. Quiero que me digan de qué manera las características de la novela se presentan en este cortometraje. Es decir, que me digan si hay un paisaje sombrío, ok, descríbanme ese paisaje sombrío, qué es lo que se manifiesta en el video. Eso. Y la última pregunta es: ¿el tiempo del relato, orden según el narrador, coincide con el tiempo de la historia, orden cronológico? Explica. Esto, niños y niñas, también está en la síntesis que se realizó en los videos anteriores, para que lo revisen en caso de que tengan alguna duda. Ya el profesor Andrés le va a explicar un poquito qué es lo que quiere en esta pregunta específica. Claro. Bueno, pueden revisar la definición de estos conceptos en las guías anteriores, pero en pocas palabras, lo que quiero que ustedes me digan es si la historia sigue un curso lineal de hechos, es decir, desde el hecho 1 se avanza al hecho 2 y al hecho 3, que va desde un presente, ¿cierto? De un presente al desenlace, ¿cierto? Que avanza linealmente hacia el desenlace.
quiero que me digan si ocurre eso. O si, por ejemplo, del hecho 1, que es el momento presente, ¿cierto? De repente se vuelve al pasado, ¿sí? En vez de avanzar a un hecho 2, se avanza a un hecho pasado. Es decir, de un momento que ocurrió antes de este presente. Sobre eso ustedes van a tener que irse dando cuenta. Entonces a eso voy con ver si el orden del relato coincide con el de la historia. El orden cronológico, ¿cierto? Es el mismo que el de que como lo presenta el narrador. Y si no lo es, también lo deben decir. Es decir, lo que espero que respondan es, en la historia anterior se sigue un orden lineal porque se avanza desde un momento presente hacia el desenlace y no hay salto al pasado. O si no, bueno, me explican lo otro. En el relato hay un orden donde no se sigue un orden lineal porque hay momentos donde se vuelve mucho al pasado y vuelve al presente, después vuelve a ir al pasado, etcétera. Entonces no hay un orden lineal, ¿sí? Eso es lo que quiero que respondan. Espero que haya quedado clarito, ¿sí? Bueno, niños, niñas del primero medio A, esa es la clase que hemos realizado con el profe Andrés. Estamos atentos a sus dudas, como dijo él, está su correo, el correo mío también lo tienen. Saben que cualquier cosa igual me pueden contactar por WhatsApp y yo hago llegar las dudas, en este caso al profesor, o se las puedo solucionar yo. Por lo pronto yo ahora me despido, espero que sea una clase provechosa para ustedes. Sé que son momentos difíciles, niños, pero nosotros estamos dándole con las clases y espero que sea aporte para quien lo pueda realizar, ¿ya? Sí. Así que eso, estoy atento a sus dudas. Muchas gracias, profesor. Sí, yo me sumo a las palabras del profesor. Nosotros estamos disponibles para todas y cada una de sus consultas. Ustedes tienen nuestros contactos, pero yo también se los voy a dejar de nuevo en el video, por si acaso. Cuenten con nosotros para esto. Yo igual les mando mucho ánimo y mucha fuerza. Estos son, como decía el profesor, son momentos difíciles, pero nosotros podemos avanzar en la medida en que nos dan las posibilidades. Obviamente no los presionamos, no estamos contra el reloj, vayamos calmados, ¿cierto? Y vayamos avanzando de a poquito. Eso es, estudiantes. Yo también me despido. Luego les dejo el video para que lo vean y al final nos vemos en la siguiente oportunidad. Eso es. Que estén bien. Chao. Fue una fría noche de invierno durante el transcurso de nuestra travesía. Mi estado de salud era lamentable y el temporal no ayudaba. Así que mi ayudante, pese a mi voluntad, decidió pedir hospedaje en un edificio que inspiraba una mezcla de grandeza y melancolía, y que según fuimos comprobando, conforme nos adentrábamos, había sido recientemente abandonado. Y al parecer, también profanado. Decidimos instalarnos en una de las habitaciones menos suntuosamente amueblada. Estaba situada en una torre y su decoración era un tanto rara, pero bien conservada. De los muros empapelados pendían también un gran número de lienzos en marcos dorados. Hice a mi ayudante cerrar los pesados postigos de la habitación y encendí un candelabro para que, si no podía conciliar el sueño, distraerme al menos entre la contemplación de los cuadros y la lectura de un libro que había encontrado sobre la cama y que trataba sobre las críticas y análisis de dichos cuadros.
Leí largo tiempo contemplando las pinturas. Cuando la posición del candelabro comenzó a molestarme, extendí el brazo con dificultad para no turbar el sueño de mi compañero e intenté colocarlo de modo que me alumbrara un poco mejor. Pero ese movimiento produjo un efecto inesperado y la luz dio de lleno sobre un cuadro en particular en el que no había reparado aún mi atención. Me sumergí de nuevo en el libro en busca de más información. Era el retrato de una joven del lugar, de extraña belleza, que en mal momento conoció y se enamoró del pintor. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte su pasión. Ella era toda luz y sonrisa, muy viva. No odiaba más que el arte, que tenía completamente obsesionado al pintor. Terrible impresión causó a la dama oírle hablar del deseo de pintarla, mas era humilde y generosa, y se sentó pacientemente durante largas horas, horas que se convirtieron en semanas, y éstas a su vez en meses. Era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil cavilaciones y en sueños, tanto que no veía que la luz que entraba vagamente en la torre aislada secaba la salud y los encantos de su compañera, que se consumían para todos, excepto para él. Ella, sin embargo, sonreía, pues veía que el pintor experimentaba un gran placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de lo que tanto amaba, la cual, día tras día, se tornaba más débil y desanimada. Tras varios meses de trabajo, el pintor acabó por fin su obra y durante un instante quedó en éxtasis, contemplando el trabajo que había realizado, pero solo un segundo después se estremeció al ver que la vida de su compañera ya solo quedaba reflejada en aquel estúpido lienzo.